Bueno, vamos empezando, así que les pido que nos ayuden con la parte de silencio, que venimos muy atrasados. Entonces tengo dos cosas buenas que contarles. Una, que tenemos un muy buen panel sobre compensación ejecutiva. ¿Cuál es la idea? Venimos hablando de cuáles son los desafíos que ustedes tienen como directores de pymes, para dónde nos dice ese pyme del gobierno que le gustaría ir y ustedes verán si están alineados o no con eso. Para eso necesitamos ciertos recursos profesionales, pero cuando los queremos contratar tenemos muchos problemas, muchas veces de ¿cómo le pago? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se pone compensación variable? ¿Cómo no? De hecho, hay varios que, hablándome los encontré antes y le dije, venite porque ese día vamos a hablar de eso. Es un tema que me encanta, es el tema que fue mi tema de tesis, lo trabajé un montón de tiempo y la mejor conclusión que les puedo dar es que mejor que yo me calle la boca porque no entendí nunca nada, así que tenemos dos expertos que nos van a poder contar un poco de esto y cómo funcionan. Entonces, les presento a Valeria Borqués, que viene como directora del segmento de carreras de Mercer, y a Ignacio Martínez Escala, que viene por Conferri como Senior Manager de Conferri, que nos van a estar ayudando a ver un poco cómo podemos hacer para compensar estos recursos. Y la segunda buena noticia que tengo es que estas dos personas, dos ídolos que se comprometieron a cortar los tiempos para que comamos más o menos un horario digno, así que lo vamos a hacer rápido. Vale, empezamos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un gusto. Él fue mi profesor también en el PDD, así que nos reencontramos. Bueno, les cuento un poquitito de... Uy, ¿para dónde me fui? No cambiamos. Tengo que esperar que cambiemos la presentación. Pero les quería contar dos palabritas de Mercer. Mercer es una consultora en recursos humanos. Yo estoy hace 11 años en Mercer. Trabajamos en distintas líneas de negocios. ¿Sí? La que yo estoy, que es carrera, wealth y Mercer Marsh beneficios. En la parte de wealth trabajamos con temas de retiro y previsionales. Mercer Marsh beneficios, asesoramos en temas de beneficios como medicina, RT, etcétera, y además hacemos brokerage también. Y dentro de carrera, todo lo que del lado de lo que es una compañía, eventualmente necesitaría un área de compensaciones o de desarrollo dentro de lo que es recursos humanos. Así que bueno, eso para contarles un poco qué hacemos. Digamos, el tema del pago, del incentivo de corto plazo, para nosotros se inscribe, para darle un poquito de marco conceptual a qué es el variable, se inscribe dentro de una propuesta de valor más integral que en general tiene la compañía para con un empleado, es parte del pago. Hoy en general en las áreas de compensaciones hablamos mucho de compensación integral, donde incluimos en la propuesta de valor, o lo interesante es que pensemos en una compañía qué es lo que estamos ofreciendo más allá del pago, en términos de beneficios también, en términos de carrera, ¿no? Recién en el panel anterior se hablaba mucho del proyecto, de comprar el proyecto o entrar a trabajar a un lugar por un proyecto determinado. Nos parece que es parte de la oferta de valor que puede tener la compañía para un empleado. Y el balance vida-trabajo, ¿no? Que también es muy importante, se habló mucho de la calidad de vida, gente que se va de un trabajo a otro por este tema, con lo cual es súper central en la ecuación de por qué una persona entra a trabajar a un lugar o se queda trabajando en ese lugar más o menos motivada, ¿no? Entonces, yendo al tema que nos interesa, que es el de corto plazo, es importante situarlo dentro de este marco, ¿no? En general, bueno, veo que no se ve muy bien, pero el título de esto, si lo puedes bajar un cachito, es un poco para qué uno arma una política de compensaciones o qué pretende la estrategia de compensaciones de mi compañía, ¿no? Muchos de ustedes no deben tener ni un área de compensaciones, digamos, pero la idea es dentro de recursos humanos, digamos, si tenemos una estrategia de pago, ¿para qué es? Bueno, el pago es central, significa probablemente en una compañía el 60% de nuestros costos. Entonces, digamos, lo que las compañías ya más profesionalizadas hacen en términos de compensaciones es tener una política justamente para enmarcar esa gran inversión que hago hoy en salarios o en beneficios, ¿sí? De alguna manera tener una política para poder vincular ese pago a los resultados del negocio, poder orientar con el pago variable, que sería un instrumento, el comportamiento de la gente que tengo en mi compañía, qué es lo que quiero que haga y cómo quiero que lo haga, en función de cuál es la estrategia de negocio que yo tengo.
balancear objetivos de corto y largo plazo, alinear intereses y motivar o retener a la gente que trabaja conmigo ofreciéndole un paquete interesante, ¿no? Si la empresa de enfrente le ofrece un variable, probablemente está bueno que yo tenga uno para ser competitiva y poder atraer los talentos que yo quiero atraer, ¿no? Esto es un poco lo que les decía. ¿Cuál es el objetivo de la remuneración variable? Bueno, poder alinear lo que le pido a la persona y en función de eso pagarle, en función de cómo voy obteniendo los resultados del negocio, ¿sí? Reforzar cambios culturales, ¿qué es lo que se premia en esta compañía? ¿No? ¿Qué es lo que buscamos? ¿No? Con esto instalo un poco la gestión por objetivos o una cultura donde aquel que se desempeña mejor recibe más que aquel que se desempeña promedio o por debajo, ¿no? Esa es un poco la idea. Reducir la mentalidad de derecho adquirido, esa es otra finalidad interesante, ¿no? El salario es, yo entro, negocio un salario, cobro todos los meses lo mismo, ya es parte de lo que yo tengo ganado y de ahí para arriba, ¿no? En realidad el concepto de remuneración variable lo que trata de decir es, te lo ganás en función que cumplas con tus objetivos o la compañía logre los resultados que estamos esperando, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, generar en los empleados interés por el desempeño de la compañía, cómo va la compañía, cómo son los resultados. Por supuesto, eso implica tener información disponible y de alguna manera comunicarla o transparentar la información al resto de la organización, ¿no? Así como les hablaba de objetivos de corto plazo, digamos, estos son un poco los componentes que hoy trabajamos en compensaciones, ¿no? Aparte de un salario fijo, tenemos esta remuneración variable y eventualmente hay algunas compañías medianas, grandes, locales y sobre todo las multinacionales que tienen además incentivos de largo plazo, donde lo que pretendo es decir, bueno, aparte de alinear a la gente con los resultados del negocio, asociarlos a cómo le va a la compañía en el mediano o en el largo plazo, ¿no? Con objetivos más de negocio más allá de un año. Ese es otro instrumento que en muchas compañías existe, sobre todo las más grandes o las multinacionales, ¿no? Algunos principios básicos cuando yo quiero diseñar un plan de remuneración variable, ¿no? Tener en cuenta la cultura de la empresa, ¿sí? No es lo mismo si no hay ninguna orientación, digamos, si no hay costumbre de mirar los números, tengo que empezar a generar un cambio como para luego instalar este tipo de sistemas. Tiene que ser un sistema, si yo pienso en un sistema, tiene que ser relativamente simple, es muy difícil instalar un sistema, digamos, súper rebuscado que la persona después no entienda cómo traquear, cómo va respecto de eso. Entonces, el consejo siempre es arrancar por algún sistema simple, con objetivos medibles y claros, para que la persona se suba a ese incentivo, crea en él y realmente logremos que traccione, ¿no? Dar poco margen para la discrecionalidad. Lo que vemos hoy en muchas compañías, pequeñas o medianas, es que en general lo que más juega hoy es la discrecionalidad del dueño, ¿no? La voluntad del dueño, hay bono, no hay bono a fin de año de acuerdo a la voluntad. La idea de instalar estos sistemas es, digamos, profesionalizar un poco más la gestión de las remuneraciones y el pago y dejar menor margen a la discrecionalidad en la medida en que se pueda, ¿no? Pero eso es lo ideal, digamos. Y mantener esta condición de riesgo compartido. Lo ideal es generar un sistema que se autosustente, ¿no? Decir, bueno, estos son los resultados esperados para este año, si nosotros los superamos, con ese monto poder autofinanciar el pago de la remuneración variable y mantener esa condición, decía yo, de riesgo compartido. En la medida que la compañía gana, los ejecutivos también ganan y si no, digamos, no cobran, ¿no? Entonces, mantener esa... Estos son algunos pasos claves del diseño en el momento en que querramos diseñar alguno. Voy a avanzar un poquito para contarles otras cosas que capaz que son más importantes en este momento para ustedes. Ahora, ¿cómo pago ese variable, ¿no? ¿En función de qué? Entonces acá veo muchos sacando fotos, después les vamos a dar copia si les interesa, saquen todas las fotos que quieran, pero digo, entregamos una... Es por vos que la sacas. Un galán.
Les damos copia de la presentación, así que ustedes después la tienen, pero les decía algunas fórmulas de pago, ¿no? Digo, ¿a qué ato? ¿Qué es lo que mido para pagar este variable? Bueno, en general están atados a resultados. A resultados ahora ¿cómo? En función de un presupuesto, si tengo, o puedo fijar un mínimo y una ganancia y por ahí empezar a pagar. Alguna indicación de información de cómo va la competencia. ¿Sí? Lo importante es contar con datos duros y objetivos con los cuales compararme y poder ir midiéndome a lo largo del año. ¿Sí? Bueno, esto parece medio complejo, pero la idea acá es mostrar que en general cuando uno define un incentivo de remuneración variable, ejemplo, a los gerentes les voy a pagar, si cumplen estos objetivos, 2 sueldos en el año, 2 sueldos mensuales a fin de año, si se cumplen con estos objetivos. En general los sistemas tienen aceleradores o desaceleradores, ¿no? Si no llego al objetivo, pero por lo menos llego al 80% o al 90%, pago un poco menos de esos 2 sueldos. Si lo excedo, pago un poco más de esos 2 sueldos. ¿Sí? Proporcionalmente o más que proporcionalmente para incentivar aún más el cumplimiento, el excedente de exceder los objetivos. Eso es importante. Acá hay un tip que incluimos que es importante, ¿no? Uno cuando digamos, en general la lógica que uno tiene es decir, bueno, a todos los gerentes les voy a pagar o el target va a ser 2 sueldos si cumplen con sus objetivos. En general es recomendable en las compañías diferenciar lo que son las funciones core o claves dentro de mi compañía. ¿Sí? Si soy una institución financiera, la gente que está más vinculada a la generación de resultados. Si soy una productiva, la gente de manufactura. ¿Sí? Diferenciar las áreas core de las áreas staff. En general, los targets para las áreas más centrales o que están más vinculadas directamente a la obtención de resultados de negocio, suelen tener objetivos, ponemos objetivos un poco más agresivos. Ejemplo, 3 sueldos para las áreas comerciales, 2 sueldos para las áreas staff. Eso es importante para diferenciar también. Bueno, algunos detalles de qué capítulos es importante cuando yo armo un plan, poder comunicarlo y que haya cosas, digamos, determinados aspectos que estén claros para hacerlo creíble. ¿Sí? Entonces, cuando armo la política, qué cosas tienen que estar sí o sí, o no la armo formalmente, pero por lo menos la verbalizo, cuál es el objetivo, cuál es la vigencia, cada cuánto lo voy a medir, cuándo voy a pagar. Digamos, son todos datos importantes para hacer creíble el plan y subir a la gente a que realmente se motive con esto, ¿no? Bueno, hay algunos tips importantes también en lo que hace si voy a armar algo de esto, existen muchos benchmarks, se habla mucho en el mercado de cómo tienen que ser estos planes, es importante que tengan en cuenta cómo es mi compañía hoy, cómo es la cultura de esa compañía, qué piensa el dueño, qué piensa el gerente general, ¿sí? Revisar el plan cada vez que hay cambios, mantenerlo lo más simple posible, que la medición anual siga el ciclo de retiro de utilidades del dueño. Eso es importante para que el dueño digamos, no sienta que esto es solo algo que les quita plata de su propio bolsillo. Arrancar con una elegibilidad controlada, decimos, ¿qué quiero decir? Es difícil instalar o sería medio innecesario instalar un sistema de bonus para todo el personal de golpe. ¿Sí? Yo arrancaría en compañías, sobre todo pequeñas y medianas, con la porción de ejecutivos que tiene más incidencia sobre lo que son los resultados o la gestión, digamos, más vinculada al negocio, ¿no? Algo que les decía, la verdad que instalar algo de esto implica poder tener números, tener una persona que haga el seguimiento. Esa persona tiene que ser una persona de confianza del dueño, ¿sí? Que haga el seguimiento, una persona de control de gestión que siga los números y que de alguna manera se vaya comunicando periódicamente, ¿no? Y que se autofinancie, como les decía hace un rato, me parece otro tip que es importante. Pueden generarse distintos tipos de esquemas. Nosotros trabajamos mucho en esto en distintas compañías, pero está bueno que se autofinancie y que realmente no sea un esquema que implique un costo más para el dueño, ¿no?
Bueno, y para dejarle lugar un poco a Ignacio y algunas preguntas, traje algo de información de compañías. Nosotros hoy no tenemos una base de datos de pequeñas y medianas empresas. Estamos con una iniciativa trabajando en empezar a recolectar información de compañías como las de ustedes, incluyendo también información previsional a través de una plataforma tecnológica y capacitaciones en temas de recursos humanos. Estamos con esa iniciativa lanzándola ya en estos días, pero esta es información de compañías nacionales grandes y de subsidiarias de multinacionales respecto de cómo son los bonos, targets hoy en estas industrias para los diferentes niveles, ¿no? Seguramente ahora Ignacio nos va a contar un poquito quiénes tienen bonos hoy en las compañías más bien medianas, pero cuando pensamos en las grandes o en las multis, en general todas las posiciones profesionales son elegibles a un pago variable, ¿sí? Una vez por año, atado a cumplimiento de objetivos. Y lo que ven acá abierto por industria son la cantidad de sueldos mensuales que al año puede cobrar un director, un gerente senior, un gerente, un jefe, y algunas diferencias según las industrias que hoy tenemos nosotros en la base de datos, ¿no? Esto tiene que ver con capacidad de pago de cada una de ellas, rentabilidad, historia, etc. Así que bueno, esa es un poco la información que quería compartir así en forma estructurada, pero seguimos con... Muchísimas gracias. No. Y pasamos directamente a Ignacio y hacemos preguntas después, ¿te parece? Dale, perfecto. Genial. Bueno, gracias Vale, gracias Hernán también por la invitación. Buen día para todos. Mientras van abriendo la presentación, brevemente, ¿qué es Conferri? Es una empresa que lo que intentamos hacer es acompañar en el proceso punta a punta de recursos humanos a las compañías como ustedes, grandes, pequeñas y medianas, desde la atracción hasta la gestión. Luego, una vez que ingresa un candidato o un empleado, a través de compensaciones, beneficios, desarrollo y demás procesos de recursos humanos. Un poco intentando conectar con lo que venía diciendo Valeria anteriormente, no voy a entrar en mucho detalle, pero digamos, el punto que quisiera puntualizar es fundamental para tener éxito en el final de la cadena, alinear estrategia de negocio con estrategia de talento, qué talento yo necesito para alcanzar mis objetivos, para luego desarrollar un plan de compensaciones y beneficios que dé respuesta a ese talento y que haga frente a la estrategia de negocio que mi compañía necesita hacer. Y el punto crítico al final, tener indicadores concretos para medir esa performance alineados con los objetivos. Si yo desarrollo todas las primeras tres partes y no tengo los indicadores, las tensiones que naturalmente hay en un proceso de compensaciones en una compañía se van a transformar en exponencialmente superiores. Entonces, para nosotros el mensaje clave acá es cómo trabajamos con indicadores concretos, transparentes, para que las dos partes que nos sentamos a definir compensaciones estemos tranquilos que vamos a estar esos indicadores bien medidos. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Digamos, ¿de dónde estamos y hacia dónde vamos en términos de compensaciones? ¿Sí? Nosotros identificamos 4 tendencias concretas que estamos viendo hoy de migración de... Típicamente muchas compañías todavía no están alineadas en su negocio y su compensación. No hay un alineamiento en cómo le pago a los distintos perfiles, qué variable tengo, lo tengo atado a los resultados. Y claramente las compañías que hoy están a la vanguardia o las nuevas compañías que ya nacen con otra lógica, hay una alineación total entre la estrategia de negocio, los resultados y la compensación que le voy a dar a todos mis empleados. Y esto no es privativo de compañías grandes, digamos, hemos visto compañías pequeñas y medianas que ya están trabajando desde que nacen en tener una alineación concreta en la remuneración, sobre todo del personal clave que define los resultados del negocio. El foco tradicional en el salario base, o sea, yo te recompenso por el puesto que ocupás por una determinada tarea. Claramente lo que vemos en el mercado a nivel global y en Argentina es que la tendencia va a los pagos variables. Como decía Valeria, yo te pago por los objetivos que alcanzás como digamos, punto de entrada. Y atando al último punto, después ato al tercero, es remunerar por tarea y objetivos es como que empieza a ser viejo. Y acá tomamos un concepto de la industria de capital privado. La remuneración cada vez más va a ir atada a la creación de valor que hagan nuestros colaboradores o sus colaboradores respecto a la compañía que ustedes manejan, de la cual son dueños. Yo
te pago por el valor que me creas, medido en un montón de indicadores que nos podemos poner a discutir con los ejecutivos o con los gerentes respecto a qué indicador tomamos para medir el valor que creamos para la compañía. Pero rápidamente, y pongo un ejemplo de una empresa muy grande como es Google, que no tiene probablemente algunos puntos de comparación, pero hoy en día el salario base está dividido nada más que en 3 categorías a nivel mundial. En general. Facebook lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le paga por valor creado. La diferencial que hacen los empleados está en los pagos variables, no en el salario base. Y lo mismo, en realidad atado con la creación de valor, esto de la equidad interna, mantener una consistencia uniforme. Es un primer paso, no es menor tener una equidad interna y tener las escalas y todos los colaboradores ordenados. Pero lamentablemente la guerra por el talento afuera requiere que yo tenga diferenciación por las capacidades que tienen mis empleados y la performance. Yo no le puedo pagar lo mismo a una persona que es alto potencial, alto performer, o que tiene un skill o un conocimiento diferente al resto. Yo necesito manejar distintas estructuras y diferentes escalas. Como decía Valeria, puede ser core o staff, puede ser por un conocimiento específico dependiendo de la industria, pero digamos, hoy tener una sola escala para gestionar todas las compensaciones de mi compañía me lleva a tener una serie de tensiones que son muy difíciles de manejar en un país como Argentina, con 10 años de altísima inflación, inclusive peor. ¿Sí? Es mejor manejar tensiones explicando claramente las diferencias en las escalas de pago por alto potencial, alta performance o un skill diferente, que tener que explicarle a la gente que me va a tirar del carro en mi compañía para llegar a los objetivos por qué le pago lo mismo de que se sienta al lado y no tiene ninguna de estas características. Entonces, ¿esto qué implicancias vemos que trae? Obviamente que los empleados va a haber demandas diversas y vamos a tener que gestionar demandas diversas de los distintos empleados. Nuevos incentivos. Los típicos incentivos, tradicionales incentivos o beneficios para un grupo de gente pueden no ser de interés para otro y yo tengo que poder empezar a entender y a decodificar esos mensajes para, de a poco, ir construyendo alternativas. Este es un punto importante, el aumento de incentivos por proyecto. Cada vez más vemos dentro de compañías, y esto no tiene que ver con trabajadores freelance, sino dentro de las propias compañías, y esto tiene que ver con la creación de valor, cómo hacemos para dar incentivos por proyectos puntuales a los empleados que trabajan en nuestra compañía. Yo tengo un proyecto de una nueva planta, abrir una sucursal, perfecto. Bueno, ¿cómo alineo objetivos concretos de esas personas para proyectos puntuales? Y obviamente la redefinición de todos los modelos de desempeño para poder entender esto que hablaba antes, potencial, mérito, performance. ¿Sí? Poder redefinir estos modelos y inclusive si estamos saliendo de cero, ya empezar a construirlos con esta lógica y no con la lógica de un mismo modelo para todos. El último punto en esto, además de obviamente la claridad en las estrategias de comunicación, tiene que ver con una alineación entre puesto, objetivos, performance, indicadores y obviamente la persona, que al final es la sal o la pimienta de toda esta combinación de cuestiones. Pero tiene que haber una alineación entre estas variables que terminan definiendo cómo voy a compensar y cómo voy a regular la retribución de las personas que trabajan con nosotros. Ahora, vamos a entrar un poquito más en datos duros, ¿sí? La parte, si quieren, más odiosa de las compensaciones, entrar en datos duros, concretos de ajustes, de porcentajes, de movimientos. Para dar un contexto y aterrizar, esto es lo que nosotros relevamos para este año. Cómo va a cerrar el año en los distintos países de Latinoamérica, para que vean la realidad argentina. Todos nosotros estamos, digamos, familiarizados con la inflación, con los ajustes, pero fíjense lo que es la diferencia entre salario, ajuste real y ajuste nominal. ¿Sí? Hoy en Argentina, digamos, sacamos Venezuela de la ecuación, por obvias razones, pero el salario real en Argentina hoy va a aumentar probablemente entre 2.5 y 2.7% contra la inflación proyectada, muy lejos de los ajustes que reciben otros países y de los ajustes nominales también de otros países, algunos con nominalidad negativa, con digamos, salario real negativo, como el caso de Colombia. ¿Y de dónde venimos para llegar a este 26.1 que yo decía? Y venimos de esta situación que hizo, digamos, si quieren, eclosión de una cantidad de problemas puntuales en el año 2013 con el solapamiento, pero si ven, y para muchos de ustedes esto debe ser, digamos,
conocido. Sistemáticamente, en los últimos casi 10 años, los empleados en convenio han tenido incrementos por encima de los fuera de convenio, lo que llevó a un montón de solapamiento, a replicar ajustes. Yo replico lo que cierra la paritaria. Recién, este es el primer año, en los últimos casi 10, que los fuera de convenio le van a ganar en algunos puntos a los empleados fuera de convenio. Esto genera un sinnúmero de complejidades en la administración salarial, en la administración del clima, en la administración de supervisores y operarios, digamos, una serie de conflictos, pero acá estamos. ¿Sí? Argentina viene de esta situación, entendemos que deberíamos ir en los próximos 3-4 años a un proceso de amesetamiento de esta realidad, si Dios quiere, pero van a ser casi 15 años continuados de esta situación realmente compleja que ha destruido escalas salariales, ha destruido equidades, ha destruido un montón de cuestiones. Hoy, para que se den una idea, la dispersión entre los sectores mejores pagadores y peores pagadores... Separate un minutito. Ahí está. Ahí. Es de casi el 100%, sectores que peor pagan y los que mejor pagan en el mercado. ¿Sí? Entre, digamos, más de 30 sectores que nosotros relevamos. ¿Cómo está dentro del país esto? Porque esto fue a nivel mercado general. Si nosotros tomamos las distintas zonas de la Argentina, y algunos de ustedes se pueden ver representados por las zonas en las que trabajan o en las que operan, vemos cómo hay zonas desde el azul, las peor pagadoras, y a las verdes oscuras, las zonas más calientes en términos salariales. La Patagonia tiene petróleo, tiene minería, dispara los salarios y eso empuja a que los salarios de todas las otras industrias atadas a esas tengan que ir para arriba porque si no se quedan sin gente. El NEA, zona todavía de poco desarrollada, poco industrializada, con mayormente trabajo manual, las peores o las compensaciones más bajas. Zonas a tener en cuenta, el NOA, Tucumán, Salta, Jujuy. Argentina tiene la reserva más grande de yacimiento de litio a nivel mundial. Las compensaciones ahí están tomando, digamos, calor rápidamente y va a ser una zona. Si alguno está operando en esas zonas, a tener en cuenta a la hora de retener y ni hablar atraer personal. Si hacemos un zoom dentro de estas zonas, vemos lo que llamamos AMBO, área metropolitana. Lo que es la zona norte, podemos llamarla esta zona panamericana hasta Lima, ¿sí? Aproximadamente kilómetro 100, zona oeste, camino oeste, y zona sur, autopista La Plata-Buenos Aires. Vemos las distorsiones en el pago que tienen que ver con, en muchos casos, la dificultad de atraer gente a trabajar a esas zonas, en el caso de la zona sur concretamente, que están necesitando pagar un premio para poder atraer hoy personal. La zona de Bahía Blanca respecto a otras zonas de la provincia de Buenos Aires, donde hay una demanda muy fuerte por un montón de perfiles y hay una escasez importante, sobre todo compañías grandes multinacionales que están atrayendo con planes agresivos de crecimiento en el polo de Bahía Blanca, que hace que los salarios se recalienten y todos los proveedores pequeños, medianos que están trabajando se quejan de que pierden, no pueden retener, no pueden mantener a la gente por las ofertas que reciben de otras empresas que se están llevando a sus recursos. Y la zona de Rosario, que es la otra gran zona que nosotros entendemos que va a seguir recalentándose, que es la zona de Rosario y Puerto San Lorenzo, y la zona de Puerto General San Martín, donde están las cerealeras y demás, que es otra zona realmente que hoy está complicada la gestión y la administración salarial para retener y para atraer personas. Nosotros hicimos una pequeña encuesta a pulso, pues está enmarcada en negrita la palabra de medianas. Son 54 empresas medianas que facturan entre 100 y 80 millones de pesos y tienen menos de 50 empleados, ¿sí? En donde les preguntábamos cómo pagan, ¿sí? Las prácticas de pago, los salarios que pagan, y cómo lo comparamos contra un mercado general de 300 compañías nacionales y multinacionales, ¿sí? Y estos son los primeros resultados. En salario base un 15%, en total en dinero, que incluye los pagos variables, un 20%, y si incluimos beneficios, un 22%. Para nosotros es mejor de lo que nos hubiéramos imaginado, ¿sí? En la estructura de remuneración total estaría alineado un percentil 25 de un mercado general, lo cual es bastante competitivo. Obviamente es una muestra muy acotada, no incluye empresas más pequeñas, no incluye, digamos, la cantidad de empresas de una muestra y otra varía, entonces hay que tener esas consideraciones, pero es como una pastilla de lo que nosotros entendemos que puede estar ocurriendo en el mundo de las medianas.
Los pagos variables. Hoy en día, como decía Valeria, en las multinacionales y empresas grandes, todos los empleados tienen bono, en distintas cantidades, en distintas proporciones, con distintos targets. En este grupo de medianas, el 55% tiene un pago variable definido, que podríamos decir un target, o algún bono discrecional que se paga a fin de año en función de los resultados. Pero digamos, la proporción es llamativamente inferior respecto al mercado general que hablábamos. Y lo que sí, digamos, es un dato que entiendo que hay una gran diferencia y puede resultar preocupante para estas medianas, es para quienes me traen el negocio, para la fuerza comercial. Cuando el mercado general tiene más del 60-70% de las compañías tienen incentivos trimestrales, o sea, modalidad comisiones para su fuerza de ventas, solo el 8% de estas medianas lo tienen. Digo, si pensamos, recapitulamos un poco lo que hablábamos de alinear estrategia de negocio, crecimiento con objetivos medibles, acá estamos teniendo claramente una oportunidad para empezar a marcar una diferencia y empezar a trabajar en esto de generar incentivos para la fuerza de ventas, para que genere más negocio y remunerar en función de ese objetivo que alcanza, y no solamente un salario base por venta. Finalmente, para terminar, ¿cómo es el mix de la compensación entre una empresa del mercado general y estas medianas, estas 54 medianas? Vemos una tendencia, en general, hacia remunerar el salario base, con una prevalencia menor del bono, de los pagos variables y de los beneficios respecto a las empresas grandes, sobre todo en alta gerencia y gerencia media. ¿Qué nos pasa cuando vamos hacia supervisores o analistas? Típicamente estas medianas no tienen bono y las empresas grandes y multinacionales sí tienen incentivos variables. Para terminar brevemente, parece que lo que nos muestra esto acá es hay un montón de oportunidades que tienen las medianas y las pequeñas con cosas no tan complejas, no tan difíciles de implementar, poder empezar a marcar una diferencia en términos de atracción de gente, de empresas de distinto porte y distinto tamaño, y también la generación de resultados, intentando que estos incentivos sean valga la redundancia, un incentivo para nuestra gente para poder apuntalar los objetivos de crecimiento y de negocio que podamos tener. Muchísimas gracias. ¿Vamos? Estamos haciendo un esfuerzo que lo lograron más que bien para achicar el panel de 1 hora a 40 minutos, pero tampoco queremos perdernos la importancia del tema porque sé que a muchos les importaba. Voy a hacer 3 preguntas que yo tengo dudas que me gustaría que ustedes me digan. Después abrimos a preguntas. Pymes tienen algunas realidades a veces distintas. ¿Qué hacemos con los familiares? El familiar que se queda de gerente, que ¿se lo dejamos todo lo variable como dueño y que lo retire como dividendo? ¿Se le pagan variables? ¿Cómo se separa cuando hay diferentes niveles de familiares? ¿Y cómo eso contra el profesional que viene de afuera, ¿no? Que hablábamos recién? ¿Se usan diferencias? ¿Tienen alguna opinión, alguna guía que nos puedan dar? Porque es muy difícil en pymes tener datos, ¿no? Pero algo que nos puedan compartir de eso, ¿alguna idea? Sí. Yo lo que haría es llevarlos a un esquema más tradicional y más habitual y más equitativo respecto del resto de la dotación, ¿no? Me parece que el empleado familiar, más allá de lo que retire como dividendos, está bueno que tenga un salario como cualquier otro empleado, sea gerente, sea director. Me parece que hacia la equidad, a la imagen, al profesionalismo en el manejo de las remuneraciones dentro de la más allá de lo que se pueda llevar después por ser, digamos, dueño, o me parece que si están trabajando full time, está bueno que tenga un salario. Si es director del board, que cobre honorarios, como el resto de los directores del board. Hay información de referencia respecto de cómo se pagan, y después que tenga su participación como dueño en honorarios como el resto, ¿no? Me parece que eso es lo más sensato en términos de cómo el resto de la organización puede ver esa situación, ¿no? Coincido, digamos, entendiendo la complejidad que es administrar a los familiares en posiciones de dirección. Definitivamente uno también tiene que pensar, ¿qué pasa si yo mañana no estoy y tengo que salir a traer a alguien del mercado, digamos, ¿no? Empezar a preparar todas esas cuestiones. No me están pagando por ser familiar o ser dueño, me están pagando por un trabajo, una actividad, un puesto que estoy llevando adelante, y debería tender, entiendo, a tener una remuneración, digamos, más profesionalizada y que después, en su carácter de dueño o accionista, que cobre, digamos, los acciones, pero digamos, la separación entre el puesto y la persona, el dueño y el gerente general,
Me parece que es un punto relevante a considerar. Eso que dicen, que no puedo estar más de acuerdo, pero cuando hablo con esos a veces muchas veces me cuesta y te dicen, Claro. no, yo no cobro sueldo, o el sueldo es que tengo el auto y saco con la tarjeta y demás, se mezcla, me lleva a la otra parte que es, para todo esto necesitamos mucha información y muchas veces en la pyme no todo lo tenemos, primero no confiamos en el balance que tenemos para decir este es el margen contra el que te voy a pagar, o a veces no tenemos toda la información. Esos desafíos, ¿cómo pudieron tener algún caso que nos puedan decir líneas de cómo trabajar con esa parte? ¿Cómo se maneja con la gente esa parte? La verdad que yo creo que es un proceso, ¿no? Es un proceso, tiene que iniciar con alguna voluntad, ¿no? Con algún interés de arriba. No es fácil, como vos decís. En general, los casos en los que nosotros hemos trabajado de medianas y grandes, en general se inician con los dueños corriéndose un poquito de la escena, ¿no? Me ha pasado que en general hay espacio para esta profesionalización o esta vuelta cuando el dueño, el accionista, se corre un poco. ¿Cuándo se corre? Cuando hay cosas que los exceden, que se les van de las manos, que se dan cuenta que el negocio tiene una dinámica que hay que acompañar con profesionalización, con gestión, con herramientas. Ahí es cuando nosotros en general entramos a jugar, ¿no? Donde se abre alguna ventana y después se terminan de convencer de que correrse puede ser una ventaja y dan lugar a otros para empezar a trabajar en este sentido. No es de un día para el otro y no creo que haya una receta. No. Quizá pero hay muchas en ese camino. Una alternativa, digamos, es empezar a trabajar como una especie de piloto en algún lugar donde el indicador sea lo más sencillo posible de medir y típicamente el área de ventas es un área donde el indicador son las ventas y eso, digamos, todo el mundo, o la mayoría de las compañías tienen un registro suficientemente asertivo para garantizar cierta transparencia y cierta equidad. Entonces, ¿cómo empezamos con un piloto en un proceso crítico, puntual, a trabajar en un incentivo que, variabilice o que me haga socio de mis empleados o la gente que trabaja conmigo en un área, otra vez, que creo que te puede servir de piloto y de ejemplo y aprender mucho para después implementar en otras que son más complejas de tener justamente estos indicadores que vos nombrabas. En lo que decían, está presente en el aula alguien que me enseñó directamente que decía, todos mis empleados pueden predecir mis ventas, como vos decías, el problema es que no pueden predecir mis costos, entonces se creen que gano mucho más de los que gano. Y yo comparto toda la información con mis empleados. Cuando al principio hablando con todas las pymes uno dice, ¿cómo vas a compartir todos los números? No. Los comparto porque le tengo confianza y sé quiénes son y quiero que sepan realmente cuánto. Es un desafío que cuesta pasar en la pyme a esa parte. Pero creo que es algo que se viene. Vos decías, se vienen las variables y es algo que está. Ahora, el problema de cuando me tocó estudiar lo demás es que muchas veces porque se viene hay que ponerlo, la gente te lo pide, nadie va a venir a una entrevista sin preguntarte cuánto es variable, pero a veces por ponerlo ponemos cosas que pueden llegar a ser desastrosas para la organización y terminan siendo más contraproducentes que lo que suman. Si un sistema mal puesto o complejo, como vos decías, lo destruye. 2 o 3 factores que hayan visto de implementación donde digan, generalmente este es el error que tienen. Yo he visto implementaciones donde hay algún error en el diseño del sistema de remuneración variable, donde los objetivos son inalcanzables, por ejemplo. Objetivos demasiado altos. Entonces, al primer año no llegan, al segundo no llegan, eso destruye el sistema de por sí. Entonces está bueno, los objetivos tienen que ser realistas, alcanzables, no demasiado cercanos para que no todo el mundo los gane, ¿sí? Pero tampoco tan lejanos que nadie llegue. He visto sistemas donde, me parece muy básico, pero donde se ha atado al peso y el peso, digamos, se descontroló y se ha perdido la relación, difícil de manejar, pero a veces atarlo a alguna otra variable que podamos tener un seguimiento mucho más confiable. Cambios en el medio que desincentivan y que, digamos, una vez que generás un sistema, lo comunicás
por lo menos lo tenés que sostener 6 meses y si lo revisás eventualmente, que sea con un comité, con algún tipo de consenso del resto y estén de acuerdo en que se modifica para adaptarlo, digamos, pero no deberíamos estar cambiando las variables o las reglas del juego todo el tiempo, porque eso también destruye el sistema muy rápido. Creo que coincido, la simplicidad del sistema es fundamental para poder arrancar. Y cuando digo simplicidad y hablábamos de indicadores, no poner 5 indicadores. Hemos visto casos de, no, acá el 20% lo dispara, no, 2 como mucho. ¿Sí? 2 que podamos estar de acuerdo, que se podamos medir, que estemos de acuerdo, obviamente, y que eso es una propuesta de la compañía, que esos son los indicadores que van a medir la creación de valor que yo como ejecutivo, como gerente, estoy creando para la compañía. ¿Sí? Creo que esa palabra, la de creación de valor, indicador atado a la creación de valor, cada compañía, cada industria, cada accionista define un poco las que consideran. Pero me parece que la simplicidad y obviamente la transparencia y el acuerdo. Hay siempre como un mito, un halo de misterio en las compensaciones, de esto no se habla, de esto no... Tenemos que empezar a salir un poco de ese misterio porque si no es patear la pelota adelante y el problema para adelante. Entonces, la tranquilidad y la transparencia son claves. Y en esto, perdóname, Hernán, hay mucho de percepción también, ¿no? Nosotros hemos trabajado con muchas compañías en temas de comunicación de la compensación. Me parece que esto de comunicar es clave porque afecta la percepción de los demás. Hemos trabajado en algunas instituciones financieras donde comunicábamos cuál era el plan de la compañía, del fijo, del variable, cuál es el posicionamiento, etcétera. Algunos no lo tendrán, pero digamos, en la medida, lo que tengas, está bueno también comunicarlo y mejora, hemos comprobado con encuestas de clima que mejora los índices de percepción respecto del pago, aún sin haber hecho acciones excepcionales, sino simplemente contando qué hacemos, cómo lo hacemos, sea poco o sea mucho, me parece que ayuda a la percepción del otro lado, ¿no? Soy un caso perfecto de lo que los dos comentan. Me tocó poner un esquema de incentivos a 2.000 personas en una AFJP cuando existían en su momento y lo hice todo mal. O sea, 2.000 tipos, un sistema recontra complejo que no lo entendían, que cuando después de presentarlo y comunicarlo ellos entendieron exactamente lo contrario por las realidades geográficas. Así que creo que es más difícil de lo que creemos y me gustaría que justamente por eso se saquen las dudas que tengan y tenemos 15 minutos para preguntas de ustedes, para algunas preguntas que nos quieran hacer sobre esto. Aprovechen a los expertos acá. Sí. ¿Hay que tener algún recaudo con el tema de los bonos cuando son sueldos? El tema después posterior si llega a haber una indemnización. Repitan la pregunta, por favor, porque están pasando en streaming. La pregunta es si hay que tener algún recaudo con los bonos al momento por si se convierten en sueldo, al momento de calcular la indemnización. Mira, a priori, digo, la jurisprudencia ahí, por lo que entiendo, depende del distrito. En Buenos Aires, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires no se considera en general como parte del severance o el costo de indemnización, los pagos variables. En la provincia de Buenos Aires es más complejo. Hay casos de los dos lados. Hoy en día, como está la legislación, cualquier empleado que reciba un pago variable puede litigar contra la compañía y aducir que tomarlo parte. En la Ciudad de Buenos Aires no hemos tenido registro de casos donde ellos, de hecho hay una ley, la ley Bisotti, o el fallo Bisotti, que capea las indemnizaciones, digamos, en la ciudad. En la provincia de Buenos Aires es un poco más complejo, hay de los dos casos. Sí. 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 ¿Tenemos otra pregunta ahí? Sí. Al principio mencionaste que el área comercial debía tener una remuneración de 3 sueldos. Mi pregunta es, cuando tenés gerente comercial, subgerente, supervisores, que ya tienen toda la remuneración mensual con una parte variable importante, ¿igual debería existir un bono a fin de año? Esa es una pregunta para vos. Y una pregunta para vos que hiciste también referencia a la fuerza de venta. Yo soy retailer, tengo una fuerza de venta con un sistema de comisiones sobre la venta, objetivos, etcétera, tiene varias cosas. Y con el tiempo la sensación es que pasó, es que, como siempre pasa con esto, se transformó en el status quo, ¿no? Ya casi no es un incentivo lo que ganan, si bien es un diferencial bastante importante a fin de mes.
¿Cómo se maneja esa situación en la fuerza de ventas? Bueno, arranco yo. En general, lo que nosotros vemos en las compañías y que hace más sentido es a niveles gerenciales o decisorios o más cercanos al manejo de los números, en general el bono es anual. La idea es que tengan un horizonte temporal de planificación y de mirada de resultados anual y en común con el resto de los gerentes, digamos, para consolidar ahí un equipo y una mirada y una jugada juntos. De ahí para abajo, jefes, supervisores, vendedores, en general tienen esta remuneración variable que vos decís que tenés. En general no conviven las dos cosas. Un gerente no tiene la remuneración, el incentivo trimestral o mensual más un bono. Como te decía, es más la mirada anual. Y de ahí para abajo, o trimestral o mensual, de acuerdo a cómo sea el ciclo de ventas. Pero en general es una u otra cosa, incentivos en la parte más baja de la pirámide y bono en la parte superior. Lo que es cierto lo que decís, que después de años del mismo esquema, tiende la gente, la fuerza de ventas tiende a decir, bueno, esto es lo que me toca. Habría que ver, por un lado, el mix con el salario base, digamos, si es un salario base muy alto y además comisiones, probablemente eso ayude al amesetamiento. Y lo otro es, no está mal, después de cierto tiempo, empezar a pensar en, ok, si con estos objetivos estamos en este nivel, ¿cómo podemos hacer para poner una nueva zanahoria? Y esto es cómo hacemos para exponenciar la curva en función de estas ventas. A más ventas, más vas exponenciando la curva. Hemos visto de casos de 200, 300, 400% de aceleración en función de objetivos realmente agresivos y cómo eso genera, vuelve a enganchar. ¿Por qué? Porque si vos tenés un incentivo que no se acelera y obviamente no se desacelera con el resultado, tendés a generar el amesetamiento. En cambio, si vas construyendo aceleradores y desaceleradores de ese incentivo, ahí es donde envolvés siempre hay una zanahoria más a la cual llegar, digamos, ¿sí? Y generalmente las personas que están ahí tienen ese hambre interno los comerciales puros a comisión, generalmente tienen ese hambre de alcanzar las metas. Entonces, quizá yo por ese lado haría un zoom puntual para ver si podés como hacer exponencial la curva. ¿Hay otra pregunta por allá? Me surgió una pregunta ahora en relación a este comentario que estás haciendo. En referente a nosotros en nuestra empresa no hemos aplicado comisión por ventas, pero sí estábamos tratando de analizar y estudiar comisiones a los vendedores, pero por rentabilidad del negocio obtenido. Quería saber si qué tips me pueden dar o qué tendencia hay sobre ese tema, o si directamente ese tema queda ligado a lo que hablaban antes por el tema de las compensaciones variables y no ligado a una comisión. Si concretamente la pregunta es si las comisiones, en vez de ser comisiones por ventas, podrían ser comisiones por la rentabilidad obtenida. Mira, el indicador vos podés tener una comisión por ventas atada al margen, digamos, habría que ver si la ejecución de esa venta después, la persona que la venda tiene algún control sobre el proceso de ejecución que te dispare el margen, la rentabilidad. Típicamente un proyecto, lo pongo en términos de un proyecto de consultoría, vos podés tener a alguien que lo vende y alguien que lo ejecuta, y si le pagás la comisión al que vende por cómo ejecutó un tercero, ahí empezás a separar objetivo de compensación. Ahora, si tenés la manera de medir y tenés responsabilidad, la persona que vende tiene margen de acción sobre esa rentabilidad, tranquilamente puede ser un indicador. O sea, ¿es una práctica que se utiliza? Te diría que en general la práctica es más atada a venta y en teoría el indicador que sigue puede ser el cobro. ¿Sí? Cómo garanticé el cobro de eso que vendí. No solo el papel firmado por el cliente, sino lo efectivamente cobrado. Y eso dispara la comisión. En nuestro caso no hemos visto muchos, algunos sí, casos donde la comisión se pague por la rentabilidad de la venta, de cada una de las ventas individuales. En general no lo hemos visto. Sí, te agrego algo. Se ve poco la rentabilidad como indicador en sí mismo, pero como decía Ignacio, podrías incluirla si la persona tiene algún margen de actuación sobre esa rentabilidad. Como en general los vendedores tienen márgenes muy pequeños para manejar la rentabilidad, lo que sí hace es ponerles, lo que yo sí he visto es mix de productos donde vos exigís una cuota de productos más rentables superiores a otros.
Lo manejás por el lado de vos conocedor de la rentabilidad y pones un mix que finalmente logres el objetivo perseguido en función de la rentabilidad y no tanto en sí mismo como indicador. Tenemos 2 preguntas más, una ahí y otra acá, que todavía ahí no está el micrófono, así que vamos con esta. ¿Qué tal? En un momento de tu exposición, hoy dijiste que la tendencia era dejar de hacer pagos por tareas puntuales y fijos, ¿sí? Y que apuntar a una creación, a pagar por la creación de valor del empleado dentro de la organización. Bajando esto más al piso, no hablar de niveles gerenciales ni de equipo de ventas, sino que de empresas productivas, ¿sí? De fábricas y fábricas normales, digamos pymes. ¿Cómo se le explica esto a los sindicatos? No está pensado ese esquema para la negociación paritaria con el sindicato. Claramente no está, y todo esto en general está pensado y orientado a lo fuera de convenio. Algunos de nuestros clientes han puesto en la negociación de la paritaria algún concepto atado a productividad, pero otra vez, cuán transparente y cuánta información tenemos para realmente medir el impacto de lo que cada uno haga, sobre todo cuando vamos bajando a niveles de operarios. ¿Cómo medimos el impacto individual de cada uno sobre esa productividad? Es muy complejo. Yo a priori hoy, una sugerencia, no veo al mercado digamos, suficientemente en condiciones de plantear esa discusión para ese grupo de empleados. Eso que vos decís aplica para gerencias medias hacia arriba o en algún caso fuera de convenio para los empleados en convenio. Te diría que mi sugerencia es no entrar en esa con el sindicato, pero no lo hemos visto, por lo menos nosotros. Hacemos una última pregunta al público ahí. Saliendo un poco de las funciones más sencillas de cuantificar como puede ser ventas y también de las posiciones más jerárquicas que en general están más asociadas a indicadores que existen fácil. Para mandos medios en general y existiendo un sistema de evaluación de desempeño convencional, ¿en cuánto proporcionar en la óptica de ustedes, cuál es la recomendación, la compensación variable en relación a el desempeño de la propia persona o indicadores que uno pueda asociar al área en la que trabaja o la función que cumple? Ahí veo un poco dos cosas que estás preguntando en una sola pregunta, ¿no? Un poco cuál es el mix de resultados compañía y objetivos individuales, que en la medida que bajás en la pirámide organizacional, prevalecen más los objetivos individuales que los resultados de la compañía, ¿no? Por una cuestión lógica, que es que estoy más lejos de incidir tan directamente sobre los resultados cuanto más abajo estoy en la organización. Por otro lado, está dentro de los objetivos individuales cuánto está más atado a competencias. Y dentro de los objetivos individuales, quiero decir, podés tener una parte del cómo lo hace esa persona, ¿no? Y medir su desempeño en términos de factores, competencias, etcétera. Y a la par puede tener algunos objetivos individuales que vos puedas ir traqueando. Como vos decís, en áreas staff es más difícil, pero puede tener que ver con cumplimiento de proyectos, fechas, algunos indicadores de manejo de determinada cantidad de volúmenes de procesamientos de información. O sea, objetivos que se puedan, no es tan fácil como en ventas, pero creo que hay forma de trabajar en objetivos individuales un poco más medibles, más allá del cómo lo hizo, que puede tener que ver con el desarrollo de las competencias, más la parte más blanda. Sí, si querés agregaría que quizá en ese caso yo podríamos hacer un poquito más de hincapié en la evaluación de desempeño, atarla al ajuste en un salario base, ¿sí? Es decir, bueno, en vez de trabajar en la evaluación de desempeño individual sobre el variable, trabajar sobre el salario base y el variable dejarlo atado para las posiciones que no tienen resultado directo o incidencia directa sobre esos resultados al resultado compañía. Tuvo un buen resultado compañía, se paga un salario. Tuve un resultado al 80%, se paga medio salario. Si estuvimos abajo del 80%, no pago, ¿sí? Pero quizá una manera de simplificar la discusión respecto a la evaluación de desempeño y el disparador del bono puede ser, si tuviste un alto desempeño, te doy unos puntos más sobre tu salario base y el bono variable lo dejo para el resultado compañía. En ese caso lo incorporás al salario base mensualmente, si vos.
No, trabajo, digamos, la evaluación de desempeño típicamente la puedes hacer la haces una vez al año. Y típicamente, no necesariamente, pero típicamente está atado a un periodo de revisión salarial o que dispara una revisión salarial, donde también típicamente se revisa el salario base. Entonces vos ahí, con esa evaluación, podés trabajar en, ok, esta persona performó por encima de sus objetivos, le puedo dar 2, 3, 4 puntos más por mérito sobre el salario base y el bono lo dejo para la discusión objetivo-compañía. Me da pie lo que estamos hablando para comentarles y vincularlo con dos cosas. Una, y corrimos una encuesta que no sé si se puede ver en Twitter, donde el público contestaba que le preguntan, ¿creen que las empresas tienen los pagos variables definidos para sus empleados? Y 44% solamente contestaron que sí, o sea que 56, casi el 60% de ustedes consideran que no lo tienen. No sé si es que no lo tienen o que no lo tienen definido, pero vamos a relacionarlo con la próxima pregunta, que era, ¿contra qué lo pagan el variable? ¿Contra ventas, contra margen, contra objetivos individuales o discrecionales? Si fuera que no está definido pero lo tiene, discrecionales tendría que tener algo, pero dio 0%. Cosa que no se los creo ni un poquito, no, que nadie pague no discrecional. Se ve que no usan Twitter, nada más esos. De los otros, el 50% dice que es por ventas, 33% por 38% por margen y 13% por objetivos individuales. Okay. Creo que es poco, lo consideramos variable, creo que tenemos que verlo porque se nos viene. Creo que hay más discrecional de lo que creemos y el discrecional es un tema, pero tampoco es tan malo, algo de subjetividad, de medida subjetiva de performance, también creo que tenemos que tener, y es un tema que tal vez no lo tenemos tan claro. Queremos delegarle en los números la responsabilidad del sistema de cómo hablo con la persona y no tener esta reunión de desempeño como jefes que tenemos que tener. Y eso me lleva a una última pregunta que les quiero hacer yo. El otro día estaba en un directorio de una empresa mediana, podríamos decir, que la duda que tenían eran dos. Tengo tipos muy buenos que les quiero pagar, pero tengo un grupo que son los de alto potencial a futuro, que tal vez están por abajo de al que le quiero pagar bien, pero que los quiero mucho más en el largo plazo. ¿Cómo diferencio el pago o el trato entre performance y potencial, la matriz tradicional que hay, pero cómo la bajamos a algo para retenerlo? ¿Se paga por potencial, no se paga por potencial? Y la otra duda es, si yo determino en una empresa como las pymes, que muchas veces el personal tiene varios años, como el gerente, el máster de este cadete que teníamos antes, ¿cómo hago para decir, no, que estos son los selectos para los próximos años y cómo se me lastiman los otros, ¿no? Hoy hablábamos de gente que, decía Ale, hay gente que no quiere crecer. Y está bueno, a veces tenemos miedo, pero hay algunos que no quieren crecer, pero hay otros que sí. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo se maneja ese equilibrio entre potencial y performance? Yo creo que el potencial se paga, pero no a través de remuneración variable. Yo creo que el potencial se va acompañando con el crecimiento en el salario base. Creo que con la gente de alto potencial te das el permiso, o la idea sería darse el permiso de ser un poquito más agresivo en el pago, ¿sí? Si es elegible a variable por su nivel organizacional, lo tiene, si no, no. Me parece que en general el variable es más fácil decir, los gerentes son elegibles a variable, y si tenés un alto potencial como jefe o supervisor que no sea elegible a variable, lo va llevando con el salario y lo va llevando, tenés que entrenar muy bien al jefe para que el jefe pueda acompañar el desarrollo de ese alto potencial, que lo va a pasar. O que eventualmente sí, lo va a pasar o lo estamos preparando para un movimiento hacia algún par del jefe, digamos, pero entender cómo el jefe lo tiene que ir acompañando, desarrollándose en otros instrumentos. Yo hablaba de la propuesta de valor integral, ¿no? En desarrollo, en exposición a proyectos desafiantes, a distintos estilos de liderazgo, a rotaciones horizontales, etc. Digamos, me parece que así es como trabajás con un alto potencial. Sí, hay un tema que le diste en la tecla, es no todos los top performers o alta performance son alto potencial. Total. Pero más del 90%, según lo que nosotros hemos investigado, más del 90% de los altos potenciales son top performers. Entonces, definir quién es top performer y quién es alto potencial es la primera gran divisora de aguas. Como generalmente los altos potenciales performan bien, ya van a tener remuneración deberían tener remuneración por encima por su performance. El tema es cómo hago con el alto potencial. Bueno, en algunos casos tiene que ver más con la retención en el largo plazo. Entonces, ¿cómo construyo algún instrumento? Y ahí
entiendo que ahí nos vamos a la sofisticación más grande, que son los programas de largo plazo, que digamos, inclusive muchas de las compañías grandes ni los tienen todavía, pero cómo trabajar desde digamos, la detección del potencial y en trabajar para acompañar con algo que no tenga que ver ni con la performance ni con lo inmediato, en un paquete de retención, si yo quiero retener ese potencial, hasta que se confirme, hasta que ese potencial se transforme en una realidad. ¿Sí? Y como me quedan 3 minutos, una cosa es, ustedes son mucha experiencia en empresas grandes, donde tenemos toda la información y todo, y ustedes, hablábamos antes de G.D. Edwards y poner una Fórmula 1 en un circuito chico. ¿Estamos preparados para toda esta gente darle servicios? ¿Por qué se meten en el mundo pyme? ¿Cómo metemos sistemas como los que tienen ustedes? ¿Pueden acceder o son cosas que las pymes les quedan muy lejos? ¿Cómo se está preparando cada compañía para eso? Estamos adaptándonos. El esquema de negocio que tenía Mercer hace unos años era diferente. Como decíamos al principio, el 70% del empleo en el país es pyme. Hasta por un tema de responsabilidad social, además de negocio, estamos trabajando para entender mejor a las pymes. Creo que la tecnología nos va a ayudar a llegar de otra manera, a llegar de una forma, digamos, más masiva, pero a la vez con un servicio que podamos, que sea más granular y poder llegar a más cantidad de gente con sustentos tecnológicos, y creo que eso, en eso realmente estamos trabajando fuerte para llegar a todos. Yo lo que nosotros trabajamos y lo venimos trabajando y creo que es para el segmento de empresas que están entrando en lo que es la profesionalización, el modelo de poder trabajar y adaptarnos a la realidad y a la necesidad de cada uno, creo que es lo que nosotros por lo menos estamos llevando adelante y creo que es lo que las medianas con las que trabajamos valoran, digamos, que el servicio que nosotros le prestemos tenga la misma calidad y la profundidad de una empresa grande, pero con las salvedades del caso, entendiendo la realidad de tiempos, de profesionalización y obviamente de costo que eso lleva. Entonces, digamos, el no trabajar en un abordaje único, sino en la adaptación un poco a la necesidad y a la situación puntual, es lo que nosotros por lo menos estamos implementando para poder atacar esas situaciones puntuales. Bueno, yo la verdad que los admiro, me tocó estudiar esto y la verdad tiene muchísimas complejidades, es una cosa que cuesta mucho implementar, así que nada, simplemente agradecerles a los dos por meterse en esto y traernos esto. Gracias.